Buenas noches. Hola, hola, hola a todos los espectadores de Relinchu TV, ¿qué tal? Bienvenidos a Ya Mujeres. eso es, estamos aquí con nuestro especial por el Día de la Mujer, por el mes de la mujer. Mujeres de Relinchu, que hoy comparto plató ¿no? virtual con Álvaro Sáez y vamos a traer aquí a algunas mujeres representantes de todas las mujeres trabajadoras en diferentes ámbitos, deportistas, artistas, empresarias, de la educación. Hemos traído aquí como unas cuantas mujeres ejemplo, ¿no? Para que hoy cuenten su historia y nos hablen un poquito aquí en este especial. Eso es, queremos dar voz a todas esas mujeres que día a día van trabajando, se van abriendo camino en sus respectivas profesiones y queremos escucharlas, queremos ponerlas ese altavoz, que en este caso es Mujeres de Relinchu TV, para hacer una radiografía de cómo están diversas profesiones, ¿no? Así es. Y bueno, decirles a nuestros espectadores que van a hacer una serie de entrevistas. Nos vamos a ir turnando aquí Álvaro y yo. Y vamos a hacer la serie de entrevistas. Aquí pues tenemos cinco mujeres que nos acompañan hoy. Y yo no alargaría esto más. Yo creo que vamos a empezar con las entrevistas. Decirle a los relinches que nos están viendo que el chat está para que pregunten lo que necesiten a las invitadas y haremos un apartado para que contesten alguna de las preguntas del chat. Pues nada, ¿Te Aroa, si te parece? parece, Ahí está. perfecto. Si te parece, empezamos y más en este fin de semana tan intenso que tienes en Relincho, ayer con esa ceremonia de los Goyas especial que tuvisteis aquí en esta casa. Así que Aquí nada. pluriempleada me tienen. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar con la primera invitada que voy a entrevistar yo. Voy a empezar yo con nuestra primera invitada, que es maestra de infantil y es Miriam Coterillo. Muy buenas noches, Aroa. Buenas noches, Miriam. Bueno, tú eres maestra de infantil. Cuéntanos un poquito tu ámbito profesional, ¿no? Vale, yo soy maestra de educación infantil en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Sí que es cierto que mi especialidad, es decir, la etapa de educación infantil, es una etapa que está asociada, ha estado asociada, mejor dicho, ¿no?, a los cuidados maternales. Por lo tanto, hay un predominio, hay gran cantidad de mujeres en esta profesión. Si comparamos con otras etapas que puede estar más equitativo, digamos, en mi profesión, la verdad que la mayoría somos mujeres. Eso te iba a preguntar, cómo es esa paridad, ¿no? ¿Cómo vives tú ese hecho de que la mayoría en tu profesión sean mujeres? ¿Cómo es el ámbito a la hora de buscar la paridad? Porque también es importante buscar la paridad en ese tipo de profesiones en el que la mujer predomina, ¿no? Pues te diré un poco para contrarrestar lo que tú dices, que este año es el primer año que estoy trabajando con un chico que es maestro de educación infantil. Bueno, de hecho estoy trabajando con dos, ¿vale? Lo que me ha sorprendido gratamente, porque como he dicho, es una profesión en la que predominan las mujeres. ¿Y por qué creo que predominan las mujeres? Creo que la etapa de educación infantil se asocia con la maternidad. Por ello creo que los hombres están menos invitados o menos atraídos a estudiar magisterio en educación infantil. ¿Y No sé si crees eso que eso responde a tu pregunta. sí, crees que eso es real? O sea, la maternidad tiene que ser algo fuera parte de la paternidad. O sea, ¿crees que la mujer tiene que estar más preparada para esto simplemente por ser mujer y en compensación? O sea, ¿qué opinas tú de eso? Creo que ahora mismo eso ha cambiado y los hombres están, tanto hombres como mujeres, estamos capacitados, ¿no?, para desempeñar la maternidad, pero sí que es cierto que la educación infantil en su gran mayoría se sigue asociando a la mujer. ¿Vale? Es un campo en el que predominamos las mujeres. Sí que es cierto que si tú comparas igual con etapas mayores, como puede ser educación primaria o la etapa de educación secundaria, ya vemos que hay un aumento, ¿no?, de los hombres, pero en educación infantil, a día de hoy, las cifras hablan de un gran predominio de las mujeres.
Tu vocación, te voy a preguntar un poco personalmente, tu vocación como maestra de infantil, como dedicarte a este ámbito, ¿no? ¿Tu vocación tiene algo que ver con tu deseo de maternidad o gusto por la maternidad? Nada, en absoluto. Mi vocación o digamos que va mucho más allá de eso, ¿no? Creo que eso es una visión muy reduccionista, digamos, y en mi caso decidí ser maestra de educación infantil porque me parece una profesión maravillosa que está llena de oportunidades y que va mucho más allá de los cuidados. Sí que es cierto que los cuidados son importantes y más en estas primeras etapas educativas, pero hay mucho más allá, ¿vale? En la escuela infantil ofrecemos mucho más que los cuidados. Hay muchísimas experiencias educativas. Hay en colegios que se están desarrollando proyectos muy potentes y que creo que merecen ser conocidos para desechar prejuicios, ¿no?, que hay ante la educación infantil y ante esas concepciones que tenemos de educación infantil es cuidar niños, es algo que está asociado a las mujeres. No, la educación infantil va mucho más allá, busca un desarrollo integral del niño y, vamos, que engloba muchísimas más cuestiones. ¿Y cómo crees que se puede visibilizar o hacer a que la gente conozca el cometido de la maestra o el maestro de infantil y acercarlo un poco más al mundo masculino o al mundo de no solo masculino, sino la gente que pierda esa concepción de que esto es como la maternidad, ¿no? O cuidar bebés, vamos a decir así. Sinceramente, desconozco, ¿vale? ¿Cómo podríamos acercar, ¿no?, esta profesión al mundo masculino? Sí que es cierto que es una profesión que es muy vocacional. Es decir, si a ti no te interesa el mundo educativo, no te interesan los niños, más allá de los cuidados, no puedes dedicarte a esta profesión, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos hacer que...? No lo sé, la verdad. Es una pregunta muy compleja y que no tengo respuesta, vaya, para ello. Es compleja, es compleja. Yo creo que es lo que falta tanto en infantil, ¿no?, en educación infantil, como en otros trabajos, tanto para un sexo como para otro, que muchas veces hay que acercar y atraer al otro sexo a ese trabajo, a ese ámbito, para romper un poco mitos y un poco... Creo que si expusiéramos, ¿no?, lo que hablaba un poco antes, todo lo que hay en la educación infantil, todo lo que se puede hacer en un día a día con los niños, quizás muchísimas personas se sintieran atraídos por lo que puede ofrecer esta profesión. Creo Y que sí. Miriam, Dime. ¿cómo se trabaja? Vamos ya a tu ámbito de trabajo. ¿Cómo se trabaja la paridad y la educación en igualdad en una etapa tan prematura como infantil? Sí que es cierto que están cobrando muchísimo auge fechas significativas, como puede ser el 8M, el Día de la No Violencia, pero realmente en educación infantil no tiene ningún sentido ceñirnos exclusivamente a estas fechas. Es decir, la coeducación se vive en el día a día, como dirían dos grandes pedagogas que se llaman las hermanas Abelleira. Con lo cual, ¿cómo trabajamos la coeducación? Pues la trabajamos en nuestro día a día con los pequeños conflictos que surgen, que son muchos, y a raíz de ahí pues surgen las reflexiones. Pero sería absurdo que nos centráramos en fechas significativas porque no tiene ningún sentido para niños tan pequeños. Y a la hora del curricular, a la hora de la creación curricular, ¿no?, o del desarrollo curricular, ¿qué medidas hay en infantil para educar en igualdad entre los niños y las niñas? Pues, por ¿O qué ejemplo, estrategias? utilizar un lenguaje no sexista, presentar materiales abiertos, es decir, si tú en un colegio ya presentas quizás motos rosas y motos azules, puedan surgir un pequeño conflicto. En cambio, si presentas materiales abiertos, pues bueno, ya estás contribuyendo a la coeducación. Si trabajamos las responsabilidades, en las que todos somos importantes, también trabajamos la coeducación. Cuando salimos al entorno
y apreciamos las distintas profesiones, independientemente del sexo, también trabajamos la coeducación. Al final es lo que te comentaba, la coeducación se trabaja en el día a día con niños tan pequeños. ¿Tú ves, Miriam, tú ves muchas diferencias entre niños y niñas a la hora de que ellos desarrollen algún ejercicio o jueguen? Más que diferencias entre niños y niñas, sí que se aprecian diferencias dependiendo del modelo familiar. Es decir, sí que, bueno, a raíz de observar mucho a los niños, me he dado cuenta que algunos de ellos en casa sí que se ven sometidos a ciertos comentarios machistas, quizás, y luego ellos lo reflejan, obviamente. Entonces, no creo que sea una cuestión más de niños o niñas, sino qué modelo familiar están viviendo esos niños, qué están viviendo, qué realidades viven. O sea, que volveríamos a lo de que la educación tiene mucho que ver Exacto, a la la hora de educación tiene mucho que ver. Por ello, sí que creo que es muy importante que tanto escuela como familias aunemos esfuerzos y que desde las escuelas se proporcionen recursos a las familias, ya sea a través de escuelas de padres o, por ejemplo, programas como el PAIF, que es un programa de apoyo a las familias que se está desarrollando en Cantabria, y se les aporten estrategias, porque muchas veces hacemos cosas que no somos conscientes, pero están repercutiendo en este desarrollo de los niños. Y al final Claro. es lo que reflexionar sobre esas pequeñas cositas que pasan diariamente y que surgen en nuestro entorno. Eso es mucho más significativo que trabajar el 8M y ponernos unas pulseras moradas, porque eso se va a quedar en el vacío. Muy bien, Miriam, pues para acabar, te voy a preguntar, ahora que decías lo de más significativo que el 8M, ¿cómo vives tú? ¿Cómo vives tú este día? Si vas a participar en algo, si este año no, si otro sí, ¿cómo vives tú el día del 8M? Vale, me considero una persona feminista, ¿vale? Pero dadas las circunstancias ante las que nos encontramos, creo que lo viviré desde mi casa apoyando a todas las personas que apoyamos este movimiento. Creo que es lo más justo y lo más lógico en la situación que nos encontramos. Este año es un año complicado. Pues Miriam, solo me queda agradecerte muchísimo que hayas venido hoy a hablarnos aquí un poco de tu ámbito y a contarnos un poco tu punto de vista sobre la igualdad, ¿no?, en la educación infantil. Y nada, que me encantaría Gracias a ti, ha tenerte sido un aquí. placer. Me encantaría tenerte más adelante y que nos cuentes más cosas sobre esto porque es muy interesante. Y muchas gracias por haber venido hoy. Gracias a ti, ha sido un placer. Hasta luego. Bueno, pues después de hablar con esta charla tan interesante que hemos tenido con Miriam Coterillo, educadora infantil, os recuerdo que podéis hacer preguntas por el chat, que he estado viendo aquí un poquito que sí que Mandela, mira, nos decía que pocos hombres ha visto en infantil y que en infantil hacen una labor enorme, en primaria lo agradecen. Bueno, yo creo que ha estado claro lo que Miriam, como maestra infantil, nos quería decir, que la educación es muy importante para abolir las diferencias. Entonces, yo creo que me voy a quedar con eso, de lo que nos ha dicho esta maestra de infantil. Vale, tenemos, no sé si tenemos por aquí, porque estoy yo aquí sola, y no sé si tenemos a la siguiente invitada. Ahí está. Hanna, la viajera, es nuestra siguiente invitada. Hanna, ¿estás muteada? A ver, ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Hola, Hanna, buenas noches. Hola, muy buenas. Un gusto estar aquí contigo hoy, Aroa. Es un placerazo para mí que hayas aceptado a Claro. venir aquí a este enredo. Bueno, quiero que te presentes un poco ante nuestros espectadores, nos cuentes en qué ámbito trabajas tú, en qué ámbito te mueves, a qué te dedicas, Hanna, bueno, que es muy polifacética, pero cuéntanos un poquito. Bueno, principalmente tengo una agencia
agencia experiencial dedicada a viajes un poquito con un poco distinto, ¿no? Poniendo en valor los destinos turísticos desde sus fortalezas y desde sus personas. Y eso es un poco lo que yo hago. Como te puedes imaginar, este ha sido un año un poquito complicado. Bastante complicado. Dame un segundo, Hanna. Hanna, ¿tú me oyes bien? Sí. Es que te veo trabada. No sé si soy yo. Voy a preguntar por el chat. A ver si soy yo la única que te está oyendo a cachos o tenemos un problema con la conexión. Vale. Sí, sí, me comunican por aquí que no te estamos oyendo bien. Ajá. A ver. ¿Tú me dirás qué podemos hacer? No. Vale, vamos a pasar, Hanna, a la siguiente chica, a ver si podemos solucionar lo de tu conexión, ¿vale? Volveremos a traer a Hanna. Álvaro, ¿estás muteado? Sí, estoy. Te doy, voy a dar paso a Álvaro, volveremos a traer a Hanna, pero es que no la estábamos oyendo. Así que, Álvaro, te paso a ti la pelota y voy a ver si soluciono con Hanna lo de la conexión. Perfecto. Bueno, pues nosotros nos vamos a centrar ahora en el mundo del fútbol. Concretamente nos vamos a ir hasta las Islas Baleares para hablar con Mayalen Snaola, a la que ya saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mayalen. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Mayalen es jugadora de fútbol, es futbolista ahora mismo en el Atlético de Baleares. Por cierto, un Atlético de Baleares que, si no me equivoco, corrígeme, vais segundas clasificadas en esa primera nacional femenina, en el grupo 3, segundas, perdón, con 38 puntos tras vencer en el último encuentro por 3-0. Eso es, sí. Vamos segundas a un puntito de las primeras, sí. Además, ha vivido el fútbol aquí en Cantabria, que también podremos hablar de ello. Por cierto, bueno, os quedan ¿cuántas jornadas? Porque estáis ya a punto de entrar en fase, vais a entrar en fase de ascenso a lo que es la segunda categoría del balompié, a Reto Iberdrola. Sí, pero todavía nos quedan unos cuantos partidos. Acabamos de empezar la segunda vuelta y hasta finales de mayo todavía tenemos partidos todos los fines de semana. Claro, y ahí tenéis grupo único, por ejemplo, para la gente que sigue el fútbol femenino, que nos esté viendo, los espectadores. Aquí se ha dividido, por ejemplo, el grupo 1, que es el grupo norte, en A y B, en los conjuntos cántabros, Oceja, Castro, por cierto, ya ha ganado el Castro Oceja 2-1, y el Monte, que ha ganado 3-2 al Racing B. Racing. Eso es, están enmarcadas en ese grupo B, que está subdividido en dos, y que tan solo les queda una jornada de esta primera fase, y luego ya juegan otra fase, pero vosotros estáis en un grupo único. Eso es, ellas ahora se juntarán y empezarán una liguilla nueva, pero nosotras, como solemos no estamos todas juntas en un grupo, entonces es más largo y finalizará a finales de mayo, creo que el 30, y si ahí ya hemos conseguido quedar primeras, ya pasaríamos a la fase de playoff, que es nuestro objetivo. Pues, claro, luchando por subir. Nada, quería hacer un pequeño repaso de cómo está la situación esta temporada. Tienes experiencia en el mundo del fútbol femenino y yo te quiero empezar preguntando, ¿cómo ves ahora mismo al fútbol femenino? Porque es cierto que si miramos con el espejo retrovisor, ha evolucionado muchísimo en los últimos años, en muy corto periodo de tiempo, pero no sé si la pandemia del COVID-19 ha frenado esa evolución que era evidente, ¿no? Sí que ha evolucionado muchísimo. Hoy en día pues hay jugadoras que viajan por España porque les pagan pisos, un salario pues bueno, que no es comparable, está claro, pero bueno, por lo menos hemos conseguido un poco eso, visibilidad, y sí que ha evolucionado mucho, pero todavía queda mucho camino, como tú dices. Y la pandemia, pues no lo sé, sí, supongo que algo habrá frenado, sí, pero bueno, pero espero que vaya otra vez cogiendo auge y que bueno, lleguemos a conseguir unas metas que creo que son importantes. Mirando con ese espejo retrovisor del que hablábamos, no sé cuál es el que notas el mayor cambio que habéis vivido las futbolistas. Si pregunto a una jugadora de Iberdrola, supongo que me dirá que el convenio.
Sí, ¿no? por supuesto, el convenio es un documento histórico que está ahí, ¿no? Que regula las condiciones laborales del fútbol femenino, pero solo se centran en esa primera profesional, ¿no? Si Que te deja un parece, poco de lado al reto. Sí, dime. claro, si te parece, antes de entrar en Reto, que es la segunda categoría del fútbol femenino español y de la Primera Nacional, que es en la que estás ahora mismo, por poner a nuestros espectadores encima de la mesa, antes del convenio había compañeras de Liga Iberdrola de la máxima categoría que podían estar cotizando media jornada, incluso algunas cobrando bastante menos del salario mínimo interprofesional. Y estamos hablando Mucho menos, sí, sí. del salario, estamos hablando de la máxima categoría, ya con partidos retransmitidos, como bien podrán saber nuestros espectadores, en televisiones nacionales, tanto en abierto como televisiones de abono, de abonados, Sí. vamos. Sí, había ese problema, ¿no? Que al final, al no haber nada que regulase eso, pues un poco se aprovechaba de la situación de las jugadoras, ¿no? Si tú fichas a una jugadora de 16 años en una categoría que es primera, que es su sueño, pues casi que si le dices que tiene que pagar, pues te va a firmar el contrato. Entonces, si no hay ningún convenio que regule eso, pues los clubes, pues al final se aprovechan un poquito, ¿no? Y bueno, este convenio ha mejorado esa situación y esperemos que, bueno, se consigan pues en otras ligas también, ¿no? Bajando a Reto Iberdrola y a Primera Nacional, ¿cómo es la situación ahora mismo de las jugadoras? Bueno, pues son situaciones diferentes según la jugadora a la que mires, ¿no? Pues hay fichajes, fichajes estrellas. Todo equipo tiene un poco algunas fichajes que cobran más o tienen mejores condiciones. Hay otras que no están cobrando. Pues al final es en cada equipo y cada equipo y cada jugadora pues es un mundo, ¿no? Y ¿Cuál bueno, es el pues... pasito? Porque, por ejemplo, se ha creado Reto Iberdrola, esta es la segunda temporada de Reto Iberdrola, y sí que ha supuesto quizás un pasito también, ¿no, Mayalen? Para el fútbol Sí, femenino, porque al final nos encontrábamos con una segunda división del fútbol femenino que tenía muchísimos grupos, muchísimos equipos, eso era es. muy difícil ascender de categoría. Además, Sí, porque sí. tenías que pasar muchos cortes, entiendo que también es un salto positivo, ¿no? Reto Iberdrola. Y en el Sí, que sí, los por equipos, supuesto. además, este año, aunque parezca mentira con el COVID-19, han dado un salto de calidad, o por lo menos en el grupo en el que están los equipos cántabros, yo es lo que he podido ver esta temporada. Sí, mira el Racing donde está, ¿no? Hoy se ha clasificado ya para jugar Sí. ese ascenso, que bueno, no lo tiene fácil, pero no tiene nada que perder. Y sí que has dado ese salto, ¿no? Bueno, es importante la creación de esta liga, que al final es otra liga profesional y eso es positivo. Así que sí, pues ojalá lo que te digo, que el convenio también entre en esta liga y que poco a poco pues se vayan consiguiendo cositas, ¿no? Pero sí, ha sido un salto importante. Yo siempre pongo el espejo en Cantabria de una compañera tuya, que es Silvia, que ha vivido Mm. toda la evolución del fútbol femenino, en el caso de Silvia, en Cantabria, lógicamente. Pero yo te quiero preguntar por tu experiencia, ¿no? Desde que dices esos primeros pasitos, y nunca mejor dicho, detrás del balón, hasta hoy en día, ¿cómo ha sido esa evolución de Mayalen, una evolución paralela al fútbol femenino? Bueno, pues yo empecé en mi pueblo, que es Vergara. Empecé porque me gustaba el deporte y a la hora de elegir, mis padres me preguntaron, elegí el fútbol y bueno, ahí empecé, ¿no? En el club de mi pueblo. Pero es verdad que siempre como hobby, vamos a decir, ¿no? Siempre centrada en mis estudios. De hecho, luego llego en segundo de bachillerato, yo fiché por un segunda, entonces segunda, lo que sería ahora nacional. Por un equipo del pueblo de Alau que ascendió, se llamaba Mondragón, Arrasate Club de Fútbol. Y bueno, ahí ya un poco empecé a tocar una liga superior y de hecho ese año empecé a entrenar con la Real Sociedad. Entonces ellos no tenían filial y llamaban a jugadoras que gustaban, pero yo me tenía que ir a estudiar, tenía que elegir ya universidad y elegí la de Bilbo por cercanía, por autobuses, por cosas así. Y el primer año de universidad me empezaron a llamar otra vez, pero yo les tuve que decir que no porque me centré en mis estudios y sabía que ellos no me iban a dar, o sea, que perdía mucho tiempo, y al final era realista y yo me centré en mis estudios, ¿no? Ahí tenemos una pequeña comparación con el fútbol masculino, que probablemente si a algún futbolista le
le llaman para entrenar o de un equipo de primera, pues no dudaría, ¿no? Porque si pones la balanza esa oportunidad. Claro, si a un chico le llaman a la Real Sociedad, por poner la comparativa, supongo que no tenga dudas, pues voy a la Real porque no, es que me puedo dedicar, o sea, tengo alguna esperanza de dedicarme yo profesionalmente. Sí, a ver, a mí no me llamaron para fichar, era de prueba, ¿no? Me mantenían ahí y tal, pero claro, yo ponía la balanza si conseguía ese puesto en la Real Sociedad o tener mis estudios finalizados año a año, pues la balanza pesaba más a los estudios y lo que dices tú, ¿no? Si a un chico igual le ponen esa balanza, pues dice, pues voy a tirar por esto que me gusta, que es una oportunidad importante y lo que me puede dar es, pues, mucho dinero o una profesionalidad, un trabajo que puede ser estable y bueno, pues yo decidí lo contrario, ¿no? Y bueno, una vez de que terminé la carrera, volví al Vergara y de ahí ya me fui a Cantabria porque a mi pareja le ficha el Racing y ahí empiezo a jugar en el Monte, que es un equipo también cántabro, que en ese momento está en segunda, y intentamos luchar por el ascenso a Reto Iberdrola. No lo conseguimos y el siguiente año el Racing, que sí que consiguió este ascenso, pues me ficha. Y ahí estuve jugando en Reto con el Racing el año pasado. ¿Has vivido el fútbol femenino en el País Vasco? ¿Has vivido el fútbol femenino en Cantabria? Ahora lo estás viviendo en Baleares, pero sí que parece que el País Vasco está a años luz del fútbol femenino cántabro. No sé si quizás ahora se está igualando más, pero cuando tú empezabas, por ejemplo, cuando tú te has desarrollado, cuando tú estabas estudiando en la universidad, en Cantabria todavía era un sector muy pequeño. Sí, de hecho, el preferente, bueno, el regional de Cantabria, entonces se jugaba fútbol 7. Yo cuando llegué a Cantabria, pues sí que aluciné un poco, ¿no? Porque hacía esa comparativa, no hay prácticamente muchos equipos. Luego me hacía mucha gracia esto de que se puede hacer todos los cambios que querían. Pues bueno, era una liga pues no tan... Pues, no sé. Cuando tú llegaste aquí llevaban 2 años, si no me equivoco, de regional preferente. Eso es. Hoy en día ya sí es fútbol 11, con el reglamento de fútbol 11, vaya. Ah, vale, pues entonces habrá cambiado, sí, pero eso sí que lo que dices tú era diferente y sí que me chocó mucho el cambio. Pero bueno, como yo también llegué a la liga en segunda, pues tampoco lo viví, ¿no? Lo veía en nuestro filial. Claro, pero sí que hay esa diferencia, ¿no? De evolución del País Vasco, que quizás hay más cultura de fútbol femenino, aunque en Cantabria, mucho más. Claro, estamos recorriendo ahora mucho más rápido, ¿no? Estamos intentando igualar, aunque todavía estemos lejos. Sí, pero... No, dime, sí. No, eso, que yo creo que en cantidad de futbolistas, de personas, de chicas que hay jugando a fútbol, la cantidad es muchísimo mayor en el País Vasco y es eso lo que marca la diferencia, ¿no? Claro, yo recuerdo, por ejemplo, cuando el entonces Racing estaba encuadrado en el grupo vasco, era muy grande la diferencia, también porque hay muchas más fichas federativas. Entonces, quieras o no, el nivel competitivo para llegar a lo que entonces era segunda, pues es mucho mayor. Yo te quiero preguntar, Mayalen, en tu caso, por lo que has comentado, no hubo problemas a la hora de dar ese paso a hacer la práctica del fútbol, porque no tuviste problemas con tus padres, pero no sé si viviste casos de compañías que sí lo tuvieron y si es algo que hoy en día intuyes que puede seguir en la sociedad, ¿no? Ese problema de que hay padres, vamos a decirlo así, recelosos de que sus hijas jueguen a fútbol. Ya, no, sí, en mi caso, como dices, pues no fue un problema. De hecho, siempre me empujaron a hacer un deporte, siempre el que yo quisiese, pero para ellos era importante que yo hiciese algo extraescolar en cuanto al deporte y no hubo problema. No conozco casos personales porque sí que con todas las que he jugado, pues los padres han estado ahí apoyando, pero puedo intuir que sí que puede haber ese problema, ¿no? De que pues bueno, los padres prefieran que no se metan en este mundillo o que no den esas facilidades, ¿no? Sí, porque pues bueno, está mal visto o puede estar... ¿Crees que hay una parte de la sociedad que todavía tiene ese cliché de que el fútbol es de hombres? Sí, por supuesto, sí.
No sé si lo notas en los campos. Yo siempre, por ejemplo, mira, Mayari, siempre lo digo, ¿no? Por casualidad fui a ver un partido de Racing Féminas y es cuando me aficioné al fútbol femenino. No sé por qué nunca había ido a ver fútbol femenino y sí que me aficioné a raíz de ir a ver el primer partido y yo siempre que tengo la ocasión invito a todo el mundo a que se acerque. Hoy, por ejemplo, en la bajada de San Juan era un buen momento para acercarse a ver un Monte Racing que siempre es un partidazo. Sí. Sí, no, por eso creo que es importante dar visibilidad al fútbol femenino, porque muchos no es que no lo sigan porque no les guste o es porque no lo han visto, ¿no? Y hombre, no lo he notado en un campo de fútbol porque creo que nadie va a un campo de fútbol o quiero pensar que la gente no va a ver a un campo de fútbol y a manifestar su desacuerdo con las futbolistas o con el fútbol femenino. Sí que me ha pasado, hace poco vi un partido diferido del Racing en su canal de YouTube y había una persona que me estaba a comentar el fútbol no es para chicas, tal. No entiendo este tipo de comentarios, entiendo que no te guste porque a mí pues no me gustan muchas cosas y pues no las veo o me puede no gustar el baloncesto, pero no tengo por qué entrar en un canal de baloncesto a decir qué mierda es esto o para qué hacéis esto, ¿no? No, pues no lo veo y habrá muchísimas más personas que les guste, que apoyen y no entro a molestar. O sea, me parece que tiene que haber muchísima gente que no le guste el fútbol femenino, como es normal, pero les invito a que no molesten, ¿no? Que se echen a un lado y que nos dejen a nosotras pues avanzar con lo nuestro y intentar, no sé, conseguir metas que creo que son necesarias. Una de las cosas quizás más importantes que habéis conseguido quizás es el foco mediático, ¿no? Que llamamos los periodistas, la atención mediática de los medios de comunicación, que quizás era algo que no teníais y que cada vez tenéis más. No sé si lo suficiente, pero sí cada vez más. Sí, creo que es súper importante dar visibilidad física a nuestro deporte, a nuestro trabajo, pues por ejemplo con cosas como esta o incluso en redes sociales. Parecen tonterías, pero dar visibilidad, al final, pues lo que dices tú, nunca habías visto un partido, fuiste a ver uno y te gustó, pues mucha gente lo mismo. Si tú das visibilidad al fútbol femenino, puede que por casualidad haya 5 personas que vean ese partido y que se interesen por él y bueno, pues creo que sí que es muy importante y que también ha sido un salto grande que hemos dado, ¿no? en el fútbol español. Yo le quiero preguntar por las niñas que hoy pueden empezar a hacer fútbol femenino. No sé si qué diferencia ves con cuando Mayalen empezó a hacer fútbol femenino. Bueno, es muy grande la diferencia y me alegro mucho porque hoy en día, como te digo, no tienes por qué estar en primera Iberdrola para estar viviendo del fútbol. Tengo compañeras que están jugando en Reto y que viven en Oviedo o en León y pues el club es capaz de pagarle unos estudios, una casa y mantenerse y eso es una pasada, ¿no? Pues a mí si me dices con 18 años que me pagan la universidad, una casa en Bilbo y la estancia allí por estar jugando a fútbol, pues es importante, te da la capacidad de poder viajar por España, pues bueno, hacer lo que nos gusta, ¿no? Y por supuesto que si llegas a un equipo importante de primera Iberdrola, pues puedes conseguir muchas cosas, ¿no? Antes ni cotizabas probablemente, muchas jugadoras ni cotizaban estando en primera Iberdrola, ¿no? El Athletic de Bilbao que tantas ligas ganó, había muchas jugadoras que tenían que estar trabajando en el Decathlon solo por cotizar, ¿sabes? No por falta de dinero, sino por estar con 30 años y todavía no haber cotizado ni un año. También es verdad que las futbolistas tenéis una vida más corta, una vida profesional en el mundo del fútbol quizás más corta que los futbolistas por maternidad, por lo que sea. Que los chicos, al mercado, sí, que los chicos, perdón, que la adaptación al mercado laboral por el tema de cotización también, por ejemplo. ¿No? Sí, Parece a ver, que la edad quizás se está rompiendo ese techo de cristal que teníais en cuanto a la edad, pero parece que se está rompiendo, pero quizás es más bajo. Sí que puede ser más bajo. Hombre, además lo que te digo, los chicos, aunque se vayan a jubilar pronto, tal,
como saben que han ganado mucho dinero, pueden hacer inversiones. Nosotros Sí. siempre tenemos que tener el plan B, ¿no? Ahí cerca para diciendo, oye, pues cuando se me termine esto, yo necesito ya empezar con otra cosa. Entonces, es un poco un freno que tenemos ahí porque tienes que estar todo el rato pendiente de necesito un trabajo si algún día se me acaba esto o lo que dices tú, o si en algún momento quieres ser madre, es un freno, aunque bueno, ahora con el convenio colectivo también se ha conseguido eso, ¿no? Entonces sí que puede ser una de las grandes diferencias. No sé cuál es el gran paso que tenéis que dar las futbolistas, porque tiene que dar el fútbol femenino y que tenemos que dar toda la sociedad, vaya. ¿Cuál es el siguiente gran paso? Pues no lo sé. Pues creo que los pasos que se están dando son adecuados y son positivos, pero hay que seguir. Creo que el convenio se puede mejorar y no lo sé. Pues no sé cuál es el paso definitivo, pero creo que poco a poco, si seguimos así, al final hace poco se ha profesionalizado el fútbol español. En Estados Unidos llevan años profesionalizadas y creo que hoy en día pues el nivel que tienen es bastante bueno, entonces quiero pensar que nosotros también vamos en ese camino y que algún día llegaremos. No creo que sea un paso el que haya que dar, sino que es un camino largo que poco a poco pues vayamos consiguiendo, ¿no? Todo lo que necesitamos. Ya para ir terminando, Mayalen, con perspectiva de otros deportes, no sé si ves diferencia en el fútbol con otros deportes. Antes mencionabas el baloncesto, me viene a la mente el balonmano, en el que quizás el ámbito femenino, baloncesto femenino, balonmano femenino, por ejemplo, sí que ha dado pasos antes que el fútbol, curiosamente. No sé si coincides conmigo. Sí, pues la verdad es que no conozco mucho, no tengo relación así con nadie que se dedique a otro deporte en profesión. Bueno, sí, en atletismo, tengo amigas que se dedican al atletismo y sí, quizás esté más profesionalizado. Puede ser, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Hablaba antes, Óscar, de que en el fútbol femenino quizás hay más respeto, ¿no? En general que en el fútbol masculino. No sé si coincides con eso o qué diferencias ves. Si yo pudiera ver un partido de fútbol femenino, ¿qué es lo que más destacarías en general del fútbol femenino? En general, del fútbol femenino destacaría las ganas que tenemos, porque al final a una mujer, a una chica, le tiene que gustar mucho el fútbol femenino porque es muy sacrificado o sea, si comparas lo que conseguimos a lo que damos, sinceramente hay que sacrificarse mucho y entonces creo que todas las que estamos aquí jugando y dedicándonos a esto, pues somos gente sacrificada que realmente nos apasiona esto y nos importa lo que estamos haciendo. No digo que el masculino no, pero pienso que como ellos consiguen más cosas, igual en algunos casos no es que no les guste tanto, vamos a decir, no es que no sé cómo explicarlo. Sí, yo te entiendo perfectamente, Mayalen. Yo lo último que te quiero preguntar es, no sé cómo vas a vivir este 8 de marzo tan atípico que es el día de mañana. Sí, y tanto que atípico. Pues nada, diferente a otros años, este año me va a tocar quedarme en casa. Bueno, tengo entrenamiento, pero lo disfrutaré con mis compañeras entrenando y creo que eso, este año va a tocar celebrarlo desde casa y apoyando y felicitando a todas mis compañeras, familiares, madres, hermanas y eso, así. Pues Mayalen, muchísimas gracias. Lo dice Óscar y me sumo. Es un placer escucharte, un placer haber charlado contigo. Muchísima suerte para el fútbol femenino porque es la suerte de toda la sociedad, así de claro te lo digo. Y muchísima suerte también para el Atlético Baleares que estáis peleando ahí por la Red Iberdrola, un puntito tan solo del líder. A ver si nos vemos en Red Iberdrola el año que viene. A ver si podemos compartir partidos. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, ahí teníamos a Mayalen para ver esa perspectiva, ¿no? Del fútbol, que tantas veces se habla de fútbol, tantas veces se habla de fútbol femenino, y creo que era interesante ver cómo está la mujer en el fútbol. Pues ha sido muy interesante y sobre todo es eso, ¿no? Es un ámbito en el que hay que luchar todavía para ser reconocidas y para callar bocas, ¿no? Como decía ella, que a veces todavía hay comentarios y cosas que entristecen mucho,
pero ha sido muy interesante verla, muy interesante. Es un ámbito Bueno. que hay que conquistar. Te dejo con la entrevista a ver si ahora tenemos Vamos a suerte con la probar de conexión, nuevo. que yo creo que sí. Vamos a probar de nuevo con Hanna, ahí está. Hola, Hola, Hanna. Aroa, ¿cómo me escuchas? ¡Oh, perfecto! Ahora te oigo perfecta y te ¿Sí? veo muy guapa. Muy bien, Ahí muy está. bien, gracias, como tú. Bueno, pues solucionado entonces. ¿Qué tal, Hanna? Bueno, cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas Ujú. tú, mujer emprendedora, donde las haya? ¿A qué no me dedico, verdad? Bueno, pues principalmente tengo una agencia de viajes, La Viajera, una agencia de viajes pequeñita, de viaje experiencial, un poquito viaje con mimo, artesano. Mi empresa es muy pequeñita y en relación a las mujeres, cuando he tenido alguna persona trabajando conmigo, nunca he buscado ni género masculino ni femenino. Pensando un poco en el tema de hoy, me acordaba que una vez he estado relacionada con el turismo desde hace muchos años y aparte de tener una agencia, he trabajado también en un hotel. Y recuerdo una vez que teníamos que hacer una selección de personal y era para la cocina y la dirección del hotel quería que fuera una mujer en lugar de un hombre, porque solo quería que su equipo de trabajadores fueran mujeres. Y me venía esto a la cabeza porque digo, a veces nos encontramos también la otra parte, ¿no? La de que no quiere haber paridad Sí. y no quiere buscar un equilibrio, sino esta persona en concreto recuerdo que quería solamente mujeres. Mira, es curioso porque ahora que dices eso, a mí me pasó Ujú. en un taller de mecanizado. Ajá, El chico del taller, o sea, para hacer piezas, el chico del taller quería mujeres en su taller. De hecho, tenía todo contratado mujeres, porque éramos ajá. más ordenadas, más limpias, más cuidadosas. O Ujú, sea, es un ámbito en el que realmente no sueles encontrarte mujeres, pero él quería ujú. mujeres. Pero no me hizo mucha gracia el hecho de por qué quería mujeres. O Ujú, sea, creo que es otra forma también, ¿no? De decir, de pues, de no paridad. O sea, de decir, mm, de diferenciar entre sexos, de generalizar que una ujú, persona ujú. valga más o valga menos para un trabajo por el Claro, sexo que tiene. total. Yo creo que al final lo importante somos las personas, ¿no? Independientemente del sexo que uno tenga. Creo que al final, o sea, es importante y claro que es muy importante que haya una paridad y sobre todo que las personas sean realmente válidas para el puesto que tienen que desempeñar o para el rol que tengan que desempeñar en según qué momento, ¿verdad? Claro. Bueno, voy a Ujú, aprovechar, te voy a empezar a sí. preguntar cositas y voy a Ah, aprovechar claro, para sí, sí. decirle a nuestros espectadores que, bueno, que llevas los viajes a medida y que si tienen alguna pregunta, pues que la pongan por el chat, que te la Sí, hacemos. por favor. Claro. Y yo te quiero preguntar, porque yo sé que tu forma de experiencia con los viajes, sueles ir allí, eres Ujú, embajadora de viajes en varios sitios. sí. ¿Cómo crees que es a día de hoy para una mujer viajar sola? Fíjate que esta pregunta es súper interesante porque, claro, depende tantísimo del destino al que vayas, ¿no? Hay destinos realmente que son más recomendados para mujeres y destinos que son casi a evitar por una mujer sola, ¿no? Como fácil se te puede venir a la cabeza India, destino que es, igual conoces personas, o sea, mujeres que han ido solas o no es tan habitual, no es tan habitual, pero quizá no es un país al que ir sola. Fíjate, a veces nos vamos a ese cliché de países donde haya una diferencia enorme entre hombres y mujeres en el trato, pero eso también me recuerda una experiencia que tuve en Centroamérica. Bueno, tienes varias, ¿no? En el trato hacia la mujer. Y yo en aquel momento viajaba con mi pareja y recuerdo, fíjate, era en el aeropuerto, en una cola de embarque, con una persona que se dedica al turismo, en este caso era un hombre, y yo necesitaba cambiar una cosa de los billetes, directamente a mí ni siquiera me miraba a la cara, o sea, solo miraba a mi compañero. Y realmente es muy frustrante, pero sigue pasando, claro, sigue sucediendo. Y saliéndome un poco de la anécdota y volviendo un poco a lo que me comentas, sí que es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Lo primero hay que tener valor para viajar solo, como hombre o como mujer, pero como mujer hay una serie de detalles que no podemos obviar, ¿no? Y hay datos muy concretos como el tipo de vestuario, que sigue siendo muy importante, como las horas en las que estás caminando sola por la calle. Sí, sí,
Fíjate, algunas veces me he planteado, sí que he hecho viajes sola, pero viajes de trabajo, no viajes, no vacacional, puro y duro, de ir a disfrutar. De estos no los he hecho sola. Y cuando me lo he planteado, de hecho el año pasado me lo planteaba, tenía idea de ir a Colombia. Y me planteaba el hecho de viajar sola o hoy en día también hay muchas, hay webs y otras historias para ponerte en contacto con personas que viajan como tú. De hecho, yo en la agencia colaboro con Nomadizers, que es bueno, una plataforma que pone en contacto personas según afinidades, ¿no? Y tú marcas como con estrellitas, pues cómo te gusta viajar y así es de una especie de match. Suena un poco a Tinder, la verdad, así explicado, pero bueno, pensando, le di muchas vueltas a este tema, que es lo que te quería contar, porque Sí, fíjate que yo quería ir a Colombia y según qué, con quién hablases, ¿no? Fíjate que aunque te dediques al turismo, a veces también hay que, hay que hilar muy fino, ¿no? Para que esa información sea verídica y real, ¿no? Como tú bien dices, yo soy embajadora de ciertos destinos en los que estoy especializada, como Costa Rica o Disneyland París o así, y me gusta trabajar desde esa honestidad y desde contar una realidad. Me gusta mucho explicar a los viajeros cuando van a ese destino, te vas a encontrar esto en esta parte, ¿no? Cuidado con estas calles o sobre todo claro, también que tienes tenga que que... tener lo que tú decías, ¿no? Tienes también que tener en vista que si van mujeres solas, ¿no? Las Ujú, aconsejas. claro. Claro, sí, sí, desde luego. O intento explicarles un poco la realidad de cómo es el país, cómo yo me haya sentido allí, las experiencias profesionales que tenga. La verdad que mi agencia es una agencia pequeñita y lo que yo hago es em, contactar directamente, mis contactos son con agencias receptivas locales, por lo tanto, mi información trata de ser lo más verídica y lo más, sin mucho intermediario por medio. Entonces, de ahí que la veracidad sea mayor, ¿no? Porque hay menos paradas entre medio hasta que te llega esa información, pero claro, sí es súper importante. Y Y cuando, depende de qué tipo de persona, pues le puedo intentar aconsejar por un sitio o por otro. claro, y cuando tú has viajado como profesional como agencia de viajes, ¿no? Cuando tú has viajado, ¿alguna vez has encontrado algún problema o te has sentido que en otros países no se te valoraba tanto como profesional o algún hándicap porque eras una mujer? Mm, no, pues fíjate que realmente esto no. Y cuando surgió, cuando me comentaste de hacer esta conexión, estuve pensando experiencias y cosas que me habían sucedido. Y en este sentido no he encontrado esa diferencia. Fíjate que en el turismo tradicionalmente ha sido un mundo de mujeres, o es un mundo de mujeres, aunque sí que es verdad que los grandes directivos de agencias muy grandes, pues en muchos casos son hombres. En muchos casos son hombres como pasa en otros ámbitos de otros sectores, ¿no? Pero las agencias suelen ser empresas pequeñas y muchas de ellas las llevan mujeres. Entonces, aunque haya sido un viaje de trabajo, estoy pensando en los últimos viajes de trabajo que he tenido, había algunos hombres, pero seguíamos siendo mayoría las mujeres. Entonces, no he tenido esa desgracia, no, esa mala suerte no la he tenido de encontrarme, pues eso, situaciones en las que no me haya sentido yo valorada igualmente o escuchada. Fíjate, cuando estuve en Japón, que Oh, precisamente Japón, la mujer sí, sí, pero precisamente la mujer, pues bueno, tú sabes, ¿no?, que en la cultura japonesa la mujer está en un segundo plano, esta cosita que vemos así no es real y sucede en sí. las calles, pero sí que es verdad, por ejemplo, que con los profesionales con los que yo me relacionaba, me explicó hay una nueva corriente, ¿no? Y había hombres y mujeres y ya se trataba de vivir de otras maneras, con una igualdad, con una formación, con otra cosa, ¿no? No con esa cosa tan arcaica, digamos. Es esperanzador también lo que tú dices de ver eso, ¿no? Porque Japón es como una sociedad, es una de las sociedades eh, machistas en el sentido también de que Mm, o sea, la mujer está involucrada en total, esa tradición. totalmente, Entonces, ver que eso totalmente. está cambiando Sí, es sí, maravilloso. sí, te diré, o sea, yo también me sorprendí realmente cuando estábamos allí, pero fíjate, en este caso íbamos 5 profesionales. Chicos solo era uno, o sea, era un hombre y 4 mujeres, éramos de todo el mundo. Y cuando hacíamos reuniones con los alcaldes de cada pueblecito que íbamos, bueno, pues visitando y así para desarrollarlo, ellos sí que estaban muy pendientes de todos nosotros por igual.
Pero sí, eso de verdad que además me sorprendió precisamente por todo lo demás que ibas conociendo de sus tradiciones, de sus formas y así. Y sin embargo, se ve que también, aunque hace poco creo que han salido unas declaraciones horrorosas no sé cuál es el cargo que tiene este político, no sé si fue en Kioto o así, con referencia a las mujeres y no la habéis, bueno, pues era un comentario Yo no me he horrible enterado. acerca de las mujeres y lo tenía que ver con, bueno, terrible. Quiero decir que, bueno, que por una parte esto es mi experiencia personal, lo que yo he visto, pero como en todo esto es una carrera de fondo y tenemos mucho que hacer aún. Sí. Te comento, Jani, mira, nos dicen Sí. por el chat, tenemos una pregunta de Martiu que nos pregunta qué consejos darías a una mujer para viajar sola. Entiendo que también a los sitios en los que es Ya. más conflictivo viajar sola como mujer. Sí, dependería mucho del destino, pero pues el tema del vestuario, es importante. Fíjate que el tema del vestuario, ya no solo por escotes, mostrar piernas o así, a veces también para pasar desapercibido entre la masa y no parecer un turista, también podemos utilizarlo, pero como mujeres además siendo pues un blanco más fácil, ¿no? En muchos casos. Pues el tema del vestuario creo que es muy importante. Creo que hacer actividades colectivas, tours colectivos, está bien investigar por tu cuenta, por supuesto, claro, pero hacer cosas colectivas que también hace que vayas relacionándote con otra gente. Y creo que es muy importante también las horas en las que nos movemos. Ya sabemos que la noche solo es en España, básicamente, ¿no? Esto es una generalidad, pero bueno, para que se entienda rápido, la noche es para España y en el resto de países, por hacer una generalidad, en su gran mayoría, es importante irte tipo 8. O más o menos, no es 8, sino cuando cae el sol. La gente en otras partes del mundo vive cuando sale el sol y cuando se pone el sol. Y esto es un poco el dato a tener en cuenta, tener esas precauciones. ¿Crees que hay diferencias, bueno, o qué diferencias ves tú a la hora de la educación, ¿no? Y de la imagen de la mujer entre los diferentes continentes? ¿Dónde dirías que es más peligroso viajar como mujer sola? Pues mira, hay ciertos países de Sudamérica o ciertas zonas, no países, sino zonas de Sudamérica. Vuelvo a India, pero porque la mujer no vale nada, ¿no? La mujer no vale nada, evidentemente, si estás en Mumbai, estás en unas grandes ciudades o estás en una zona muy turística. Eso se sale un poco de la norma general del país. Quiero decir, ahora una persona se va a las playas de Goa en India, una mujer sola, a una cabañita así, sencillita en la playa, y lo más fácil o sea, lo normal sería que no pasase nada. Eso sería lo normal, que ahí no pasase nada. Lo que no sería, o sea, lo que tiene más riesgo, digamos, es salirte de esas zonas más turísticas. Es decir, el viajero mochilero que le gusta perderse 3 meses por ahí, esa es ese tipo de viajera mujer que debe de tener un poquito más de cuidado. Eso es lo que yo creo. Y respecto a países, es que se me hace como complicado, ¿no? Pero bueno, hay ciertas zonas de Bolivia que pues yo no recomendaría, hay ciertas zonas de Brasil que no lo recomendaría tampoco casi siendo hombre porque es difícil. Sí que es Son peligroso en zonas general. eso es, pero por la Zonas. condición femenina, igual, fíjate, en países árabes, que esto es una pregunta que me hace mucha gente, esto me lo preguntan en la agencia muchas veces, ¿no? Y mujeres que no quieren, o grupitos de chicas, que igual de estos viajan habitualmente conmigo y me dicen, no, nada de Marruecos, nada de países árabes, no se sienten nada cómodos. Yo la verdad que lo que conozco hasta ahora no me he sentido más incómoda que en otros sitios, ¿vale? Sí que es verdad, por ejemplo, no sé, en un aeropuerto como Abu Dhabi o Dubái, que tienes, ¿no? Esta cultura que predomina, que es dominante, y entras a la sala de fumadores, por ejemplo, por ponerte una tontería de ejemplo, y entonces eres la única mujer que está fumando Claro. un cigarro alrededor de todo esto que te están. Realmente sí, es una situación muy incómoda. Sí, esa es una Hablando, situación muy incómoda. hablando de Arabia Saudí,
me surge la pregunta de, ¿allí es necesario que tú, o sea, como turista, ¿no? Porque lo vemos mucho, igual es una concepción mía, y no sé si todos tenemos esa concepción, pero es necesario que como mujer turista tengas que guardar las normas de vestimenta que ellas llevan. Pañuelo y así. Sí, en principio sí. Creo que con un evento deportivo querían modificar esto y estuvieron cambiando alguna cosita. De hecho, ellas como ciudadanas también, bueno, para dejarlas acudir al evento y así. Sí, si no es obligatorio, según qué país, ¿no? Pero si no es obligatorio, es más bien recomendable también por ti, por sentirte tú cómoda, ¿no? Hay ciertas cosas que la cultura, volvemos a los países árabes y en un Marruecos sencillo, ya sabes, o si lo conocéis, que según qué bares es como que no son para mujeres. No hay un Claro, cartel que ponga no mujeres, no lo ya. hay, pero la incomodidad es como tan grande que quizá no te apetezca sentarte realmente. Más que Ya. nadie que te diga levántate de ahí, el entorno te va a hacer que tú no vayas a querer sentarte. ¿Cómo crees, Hanna, que esto podría, bueno, es que no sé yo si esto podría, pero ¿cómo crees ¿Cambiar? que esto podría cambiarse? ¿Cómo podríamos ser turistas igualitarios, vamos a decirlo así, en todos los países? ¿Cómo podríamos disfrutar las mujeres de todo Ujú, el ámbito turístico ujú, en todos los países, ¿no? Porque, por ejemplo, en Arabia Saudí, como tú dices, igual hay cosas que no podemos disfrutar nosotras ujú. como si fuéramos un viajero hombre, ¿no? Ujujú. Que lo disfrutaríamos de otra manera. Sí, a ver, dependiendo del país, claro, otra vez decimos esto, pero habría que haber grandes diferencias en el destino y aparte del país de origen. Creo que nosotros como viajeros y turistas está en nuestra mano que nuestra educación nos lleve de una buena forma. Y esto quiere decir respetando las comunidades locales, haciendo una buena forma y un buen uso del destino. No sé si se entiende esto, me refiero a tratar de hacer de que tu impacto en ese país sea positivo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hacerlo bien? Esto es educación, según mi punto de vista es todo educación, educación y educación. Y parte de nosotros y de lo que hacemos nosotros en nuestro entorno cercano, para luego relacionarnos con otras personas del mundo y ser capaces también de entender sus circunstancias, ¿no? Yo hay veces que cuando me he encontrado cosas que evidentemente son súper machistas, ¿no? En momentos que he dicho, ¿esto cómo puede ser? A veces una conversación más allá con esa persona, ¿no? Ese local, y que me hace entender su circunstancia, te hace entender como mujer y como persona por qué esa situación se sigue dando, ¿no? Hay Claro, que como como que ellos ven. contextualizar. Claro, Ujú, exacto. claro, claro, claro. Y me preguntan por aquí que, bueno, antes has dicho que no hay ningún problema, pero bueno, sí, Egipto. Me preguntan que si en Egipto es recomendable Sí. ir sola. Pues es que como a Egipto sería un viaje que siempre iría en grupo, no haría Egipto por libre, no me iría a mi aire. Entonces es un destino, digamos que es un destino que se paquetiza, se llama, ¿no? Entonces se combinan como dos zonas. Sí que no es un destino que a mí me gusta personalmente recomendarte. De hecho, solo he tenido unos viajeros en mi vida que han querido hacerlo por libre. No es un destino de hacer por libre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú, por ejemplo, Egipto se hace contra el Cairo y un crucero por el Nilo. El crucero lo tienes que hacer porque si no hay ciertos monumentos que nunca accederías a ellos. Claro. De esta manera, esa media parte del viaje va a estar hecha en grupo, aunque vaya sola. ¿Vale? Claro, que Entonces, tú puedes viajar solo, pero mediante como un pack, ¿no? Un viaje mm, pack de estos que vas. sí, aunque lo hicieses directamente al llegar a Egipto, quiero decir, que aunque dijeras, bueno, yo es que me gusta ir a mi aire, ese destino en concreto es un destino que en particular se visita de esa manera, porque tienes que hacerlo así para poder ver esas zonas. Si me dices, por ejemplo, una gran ciudad o otro destino que tú puedas ir a tu aire, pues sería distinto, ¿no? Sería diferente en plan en países árabes. Si me dices Dubái, pues te diría, pues sí, a Dubái sí, porque hay tanto turismo y tanto deluxe que por mucho que las formas de vivir sean tan diferentes a las nuestras y sus creencias y sus cosas, no vas a encontrar nada, no porque no van a permitir que a un turista le pase nada, no van a permitirse esa Claro, publicidad. Eso es lo que pasa claro, también en los países eso es árabes, otra cosa que claro. luego está, a ver, es peligroso, ¿no? Como decíamos en algunos momentos, viajar como mujer sola o incluso como hombre, pero
pero el turista está como más protegido en algunos... Claro, claro, es que lo que sucede también es un poco eso, ¿no? Que pueden tener una ley súper fuerte para los locales, ¿no? Para los ciudadanos de allí y, sin embargo, ser más laxa con los turistas, ser un poquito más permisiva. Eso Claro, también, claro, es que es un doble rasero que también sería interesante de erradicar, ¿no? Sería súper interesante de quitarse del medio, claro. pero eso es muy global, ¿no? Claro, nosotros podemos ver desde nuestro país, Mm, pero luego cuando exacto, sales, ¿no? Puedes ver otras total. culturas y es... Y otras realidades y otras formas, claro, claro, sí, sí, así es. Y Hanna, para ir acabando, Ujú. bueno, tú además haces un montón de cosas más, porque eres muy Sí, polifacética. También eres poler y profe de pol. sí, Y me apetece, antes de acabar, preguntarte, claro. porque esto para el feminismo, para mí me parece, es un ámbito a conquistar. ¿Alguna vez has vivido alguna situación o alguna o que se te vea desde otro punto de vista por el pol? Sí, Por... desde luego, sí, sí, rotundo y grande, con la boca muy grande. Como bien sabes, lo del pole dance es una cosa que crea un montón de controversia. Y a mí, ¿sabes? Lo que me sucedió un día es que dejé de justificarlo porque me cansé un poquito, ¿no? De tener que explicar que el estereotipo no es así, que puedo hacer acrobacias en una barra con un body y no pasa nada, o con una braguita deportiva, que así también van las chicas del vóley o las del atletismo, o Sí, sí, y nadie se rasga las vestiduras. Y sí, 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 totalmente, totalmente sí. Fíjate, y esto nos pasa en España con nuestra mentalidad. Ya imagínate si lo sacas de aquí, ¿no? Es todavía como más, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Y qué es en realidad a qué te dedicas. Y sí, a la gente le sigue dando mucha curiosidad. Eh, la gente tiene mucho prejuicio también y mucha cosa con el tema del cuerpo, que es como, a mí me resulta como tan antiguo. Mira, yo tengo la suerte de que familia, mi educación ha sido desde un primer momento totalmente, ya no matriarcado, sino, o sea, las mujeres de mi familia son muy poderosas y es lo que yo he vivido y lo que para mí es lo natural. A veces cuando alguien está como muy encima con esto, que por supuesto, evidentemente soy feminista, como no voy a ser de otra manera que buscar la igualdad y trabajar en equipo, a veces es como, yo ya lo tengo tan claro que cuando el que tengo enfrente no lo tiene claro me parece como tan básico. Sé que hay que trabajar mucho, sé que no todas las personas lo tenemos igual, ¿no? Y volvemos a las circunstancias de cada persona, porque también claro. eso es algo que es muy importante. Pero sí, sí, lo del pole es una cosa que todavía nos queda mucho por delante. Por suerte, cada vez somos más dedicadas a este deporte que nos engancha y que nos hace venirnos arriba y con el que te sientes tan bien como otros deportes, ¿no? Con ese chute, además de la autoestima, ¿no? De la aceptación y de conseguir retos, que te voy a contar, ¿no? Que en eso andamos, en eso andamos, en eso andamos. Creo que es importante la normalización, ya no tanto como sacar, o sea, también el deporte, ¿no? Normalizar este deporte como deporte, Totalmente, no como sacarlo del imaginario colectivo como algo exacto. más sexualizado. Totalmente, totalmente, exacto. Es así, Bueno, es así, Hanna, pues para acabar te voy a preguntar claro. por este tema que estamos hoy tratando, Mm, ¿cómo vas a celebrar tú, bueno, celebrar, cómo vas a vivir, ¿vale? sí, El día del 8M, o cómo sueles vivirlo en diferencia con este año, o ujú. qué plan tienes. Sí, pues mira, a mí mañana tengo clases con chicas maravillosas, así que comparto con mujeres y tengo una cosita para ellas, para cuando terminemos la clase. Nada, una pequeña es una mini coreo de unos pasitos de un poco de exotic para venirnos arriba y ese va a ser mi forma de hacerlo, este año. Otros años, o sea, he hecho de todo, ¿no? Hay años en los que me ha apetecido salir a la calle, hay años en los que considero que el trabajo empieza desde lo que te decía antes, desde el ámbito privado, desde cuando tu amiga le critica a la otra por no sé qué, te pone el ejemplo que se me viene a la cabeza, ¿no? Desde esa pequeña tontería de comentario que muchas veces puedes dejar pasar, creo que a veces
en esas pequeñas acciones, todo es importante, pero esas también lo son y mucho para mí. Entonces, en este caso, mi regalo para mis chicas, para compartir un rato más con ellas es eso, y esto es lo que voy a hacer. Pues, Hanna, muchísimas gracias por haberte dejado embaucar y venir hoy a hablarnos de esos temas tan interesantes que es como son los viajes, ¿no? Respecto al sexo femenino y también cómo es vivir ¿no? La educación, no educación, sino cómo es el ámbito femenino en otros países, ¿no? Como tú lo conoces. Muchísimas gracias por haber venido esta noche con nosotros. Guapa. A ti. Gracias. Bueno, pues teníamos aquí con nosotros a Hanna, la viajera, que nos ha contado cosas muy interesantes. Y no sé si tengo a mi siguiente invitada, porque como íbamos con la de Álvaro y después con la mía, ahí está. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Bueno, María es mi siguiente invitada. Como veis, yo he traído de todos los ámbitos, hemos traído hoy, y de todas las edades. María es escritora y también es maestra. María, cuéntanos un poco tu ámbito de trabajo. Bueno, yo trabajo en un colegio concertado este es mi 25º año trabajando en este colegio. Soy profe desde hace 30, pero llevo 25 en este cole. Y mira, hay una cosa que he estado escuchando a las anteriores entrevistadas y bueno, pues hablando de esta diferencia, ¿no? Dentro de tu ámbito de trabajo entre hombres y mujeres. Fíjate, yo soy de infantil y tradicionalmente en los cursos infantiles hay muchísimas más mujeres que hombres. No sé hasta qué punto esto es una ventaja o una desventaja, pero es una realidad. Y en mi cole este año tenemos a un profe chico en infantil que es curioso. El resto de los cursos la cosa está más equilibrada. Yo llevo varios años trabajando en primaria y bueno, pues sí, está muy equilibrada la cosa. Es curioso lo que nos dices porque justo Miriam Coterillo, que es maestra infantil, decía lo mismo, ¿no? Que este año tenía 2 profesores y eso, o sea, a mí me alegra porque, bueno, es una forma de ver, ¿no? Que la paridad en este ámbito también, que es como más asociado a la mujer y a la maternidad, pues que también se está consiguiendo, que ellos están también conquistando esta profesión. Así es, sí, sí. Y María, tú también, además de todo esto, eres escritora. Sí, sí, sí. Yo soy escritora, bueno, escribo libros desde hace 7, 8 años, 8 años. Los primeros libros que yo escribí y publiqué eran de romántica, que también ahí se podría hablar sobre la cantidad. Es que te voy a preguntar sobre eso, sí. Y luego llevo desde hace 3 añitos, 4, escribiendo infantil, con otro seudónimo diferente y con otras temáticas evidentemente absolutamente diferentes. Pero curiosamente mis personajes, bueno, en los 2 primeros cuentos son personajes femeninos y le doy muchísima importancia a este tema del feminismo, de la igualdad, pues de los derechos de las niñas. Y el tercero es, bueno, un poquito más generalizado porque sobre todo es el tema de los animales y el cuidado de animales y personas. Pero... te voy a empezar preguntando por los primeros libros que escribiste. ¿Cómo te dio, o sea, cómo empezó? Porque María empezó, bueno, las novelas eran románticas, algo eróticas, novelas. Sí. ¿Cómo empezó o cómo nació en ti este deseo, ¿no? De contar estas historias? Bueno, mira, yo leía bastante. Bueno, leía mucho después de terminar de estudiar. Después de terminar la carrera empecé a leer mucho, porque yo había tenido ahí un paréntesis muy grande en el que no leía. Pero después empecé a leer de todos, casi de todos géneros, de todos los géneros.
pero me interesaba mucho la novela romántica y coincidió también con el boom de Crepúsculo, de Las sombras de Grey y de todas estas cosas. Yo tenía muchas conversaciones con mi hermana Sara, y que también era una gran lectora, y yo siempre le decía, es que yo esto lo diría de otra manera. Y en una ocasión ella me dijo, pues dilo como tú lo dirías. Y empecé a escribir. Y escribí esta novela. Al principio la escribí para mí, porque me apetecía, porque tenía mucho dentro que quería soltarlo, ¿no? Y en un momento, cuando la terminé y me emocioné y se la envié a algunas personas muy cercanas que la leyeran y me dijeron, pues no está nada mal, pues entonces me regalé una edición. Me fui, hablé con un amigo que está dentro del mundo editorial y le pedí que me editara este libro y me hizo una primera edición. A partir de ahí ya empecé a conocer gente por Facebook, por las redes sociales y bueno, pues me enseñaron, me guiaron un poquito hacia Amazon, hacia los ebooks, que yo, bueno, para mí era todo aquello, era como otro mundo. Hoy en día no me separo de mi Kindle, pero en aquella época pues todo era para mí muy nuevo. Tú has dicho antes que estás hablando con gente de diferentes edades, fíjate la edad que tengo yo, ¿sabes? Sí, perdona. Por eso, lo que me causa, te voy a preguntar, ¿cómo fue para ti y en tu ámbito, ¿no? El hecho de descubrirte como escritora de novela romántica erótica. ¿Cómo lo vivió tu ámbito? Pues fue un auténtico, no sé, una crisis mundial. Bueno, yo estuve bastante tiempo, era anónima, yo no enseñaba mi cara en las redes sociales. Antes te he dicho que trabajo en un colegio concertado religioso, como la mayoría de los colegios concertados de Cantabria. Y entonces, bueno, pues sí suponía para mí un poquito de conflicto interno. Pero bueno, para mí, yo me sentía muy bien y entonces el primer escollo fue contarlo en mi ámbito cercano, a mi familia y a mis amigos, y cuando vi que contaba con su apoyo y con su empujón, pues en el 17, me parece, llevaba 4 años, creo, escribiendo, cuando decidí hacer una presentación. Invité a mucha gente y bueno, pues empecé a enseñar la cara en las redes sociales. Luego ya vino rodado, ahora ya no me causa ningún conflicto. Quiero decir que pienso que todo el mundo tenemos derecho a poder expresar de una manera libre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos incluso, y siempre y cuando respetemos a los demás, eso, vamos, primordial. María, ¿y cómo es? ¿Alguna vez te has sentido juzgada o has vivido una situación un poco incómoda por el hecho de lo que tú escribes? Sí, pero siempre de manera anónima. En las redes sociales es muy típico que te manden mensajes, bueno, pues sí, diciéndote. Pero pienso que muchas veces, a ver, yo dije una vez una frase a una persona y la llevo muy conmigo en mi vida. Las opiniones identifican a la persona que las ha emitido. Con lo cual, si una persona no tiene, por ejemplo, el respeto de identificarse cuando te va a criticar, ¿qué me importa lo que esté diciendo? Entonces me quedo con la opinión de las personas que realmente me quieren, a las que quiero, los que me importan. Tú siempre, o sea, como mujer, siempre has tenido esta facilidad de expresar o de poder escribir, ¿no?, sobre este tipo de deseos o poder hablar sobre este tipo de literatura, porque al final no todo el mundo puede escribir literatura más erótica, ¿no?, de como 50 sombras de Grey,
es un tema que yo a veces pienso, yo con la edad que yo tengo, yo sigo encontrándome tabúes o entre mi ámbito, ¿no? De cosas, que eso es como eso no lo digas, eso no se puede hablar. Mira, no ¿cómo siempre, ¿eh? Tú estabas diciendo, ¿tú siempre has tenido? No, no siempre lo he tenido. Dentro de mí también hubo un cambio interno. Es decir, yo soy una persona educada en unos ambientes muy tradicionales, muy religiosos, muy de derechas. Entonces, todo eso influye, todo eso nos forma, ¿no? Como personas. Hay un momento en mí en el que digo, yo es que quiero hacer esto, sentir esto, manifestar esto o escribir esto. Y sí me costó mucho al principio. Pero repito, yo creo que siempre he cuidado el respetar a la gente, el respetar a los demás, no hacer daño a nadie y de esa manera, ¿por qué no voy a manifestar lo que yo pienso, lo que yo... He tenido mucha suerte porque ha habido mucha gente detrás que me apoyaba y que me empujaba a seguir adelante y eso es, bueno, es muy importante. Sí. yo creo que eso es el 90%, ¿no? Cuando das un salto hacia algo que es liberador también, que es lo que quieres hacer, pero que igual, pues lo que tú dices, todo tu ámbito, sino la sociedad en la que te mueves, es un poco contradictorio en ese sentido, pues tener un apoyo detrás, ¿no? Es siempre ayuda. María, y te voy a preguntar también por la paridad en este tipo de literatura. Yo no conozco. Adultos, Sí, en la literatura sí. de adultos, sí. Cuéntanos un poco. Tu público, supongo, o sea, pues supongo yo, vamos, tu público es más femenino, más masculino. Sí, el público es en general femenino. La literatura romántica adulta, que llaman la romántica y erótica, normalmente es público femenino. Hay muy pocos hombres que lean este tipo de literatura y es una pena porque a mí no me parece que sea una literatura enfocada a mujeres. Una cosa es que esté escrita por mujeres, pero fíjate que yo leo bastante, ahora ya no tanto, pero antes leía mucha literatura romántica, erótica y en muchísimos de los casos escrita por hombres. Eso te iba a preguntar también. A la hora de este género, hay más, ¿es más habitual encontrarse hombres escribiendo literatura romántica que mujeres? ¿O? No. Al revés. Más mujeres y además los hombres se suelen quejar de que a ellos les cuesta hacerse hueco, les cuesta que les lean, ellos se suelen quejar. A mí, algunos de mis autores favoritos son hombres en este género, ¿Podemos encontrar alguna diferencia a la hora de leer una novela romántica escrita por una mujer o por un hombre? Sí. Yo es que normalmente lo noto en la forma de expresarse. Mira, a mí me vino muy bien cuando yo escribía, uno de mis lectores cero era mi marido y me venía muy bien porque mi segunda novela, el tercer libro que yo escribí, ¿Quién diablos es Jorge?, es la historia de un hombre y en la mayoría de los capítulos el narrador es él. Entonces está explicando algo un hombre, pero lo ha escrito una mujer. Y entonces a mí me vino muy bien que él me dijera, Mary, eso no lo diría un tío, me decía. Los tíos no hacemos ese tipo de cosas. Los tíos lo arreglamos todo más. Entonces había una serie de circunstancias o de hechos que no dejan de ser topicazos y hasta, bueno, pero sí, bueno, pues me vino muy bien ver el otro punto de vista. Yo esto lo he observado en algunos libros, pero también te digo una cosa. Yo he leído a un autor que publicó con seudónimo femenino y era una historia de una mujer y escrita en primera persona y súper bien escrita.
Y yo, bueno, hablaba con otras lectoras y no se daban cuenta de que era un hombre el que lo había escrito. O sea que... Nos puede pasar en novela romántica, digo yo, opino y te lo suelto a ti, nos puede pasar como al revés, ¿no? O sea, como al revés de lo que pasó con Mary Shelley y su Frankenstein. O sea, ¿no? Con una mujer no puede escribir ficción, ¿no? Cuando aquello pasó. Hay casos, ¿eh? Hay casos. Yo conozco varios casos y como los conozco personalmente a ellos, pues evidentemente no lo puedo decir porque entonces estaría rompiendo, pero yo conozco varios casos en los que han escrito con un seudónimo Seudónimo femenino femenino. por esta circunstancia, porque se considera que tienes más abiertas las puertas si eres mujer que si eres hombre. Si eres mujer en este ámbito, qué curioso. Bueno, curioso. Es curioso lo que dices, yo me lo llevo a mi ámbito. Lorca es un escritor, es un hombre que escribió y dio voz a la mujer de su época de una manera maravillosa. O sea, y quiero decir, creo que tenemos ejemplos grandes de que no solo una mujer puede hablar de temas o de la vida de una mujer, ¿no? Y no solo un hombre puede hablar de temas y de la vida de un hombre y de la opinión de un hombre, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y además, qué bueno es también que se vean los dos puntos de vista y que nos pongamos los unos en la piel de los otros. Es que es muy bueno. Para mí fue una experiencia fantástica. Yo en el caso de las dos novelas que te he enseñado, porque los otros son relatos, entonces hay más de todo, pero en este caso la primera novela es lo que le pasa por las tripas a una mujer y en la otra lo que le pasa a un hombre. Y los dos los he escrito yo. Mira, te voy a decir más. El libro cuyo protagonista es un hombre se titula ¿Quién diablos es Jorge? Cuando terminé de escribirlo, hablando con un amigo, muy amigo, lo leyó y le dije, bueno, a ver, ¿quién diablos es Jorge? Y me dijo, tú. ¿Sabéis? Mucho más yo que muchos otros de los personajes que he escrito. Eso a mí me lleva a pensar, el otro día hablábamos de esto en otro programa, que yo llevo aquí todo el fin de semana haciendo programas, la identificación de género, ¿no? A la hora de abolir un poco esa identificación con el género. Como tú, como bien has dicho, tú eres un hombre de una novela con pensamientos de hombre y expresas cosas de hombre y sin embargo él ve que eres tú. O sea, aunque seas una mujer, quiero decir, abolimos ahí un poco... Un escritor, una escritora, bueno, yo creo que todo creador plasma mucho de su esencia en lo que ha creado, ¿verdad? En el caso, yo lo veo muy claro en el caso de la escritura. Cuando yo escribí Ya no somos tan jóvenes, la historia de Ana era un poco mi historia, es muy autobiográfica. Y sin embargo resulta que cuando escribí ¿Quién diablos es Jorge? No es que la historia sea autobiográfica, no es eso. Es que Jorge es de una manera de ser, que es que Mary es así, es que no he podido, no es que no haya podido, tampoco he querido. Claro. Era inevitable que yo volcara en él lo que pienso, lo que hago, lo que deseo, lo que me gustaría, etcétera. Y eso, yo creo que eso es maravilloso, encontrarlo en un personaje masculino escrito por ti, porque yo me lo llevo a pensar, ¿no? Que la forma de ser de una persona no define su género. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, y ahí en lo que nos hablas ahora se vería perfectamente. Exacto. O sea, que es... Y María, para terminar, que Dime. nos estamos alargando y todavía queda una muchachilla, que nos queda otra entrevista. Para terminar, te voy a preguntar lo que le estamos preguntando a todas. ¿Cómo celebras? Pues, ¿cómo celebras? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú en el 8M? ¿O qué sueles hacer y este año vas a hacer diferente? O cuéntame un poquito. No, va a ser muy parecido a lo que hago otros años. Yo tengo la grandísima suerte de que soy maestra de niños muy pequeños, estoy con niños de segundo de primaria
Y entonces, pues bueno, pues dedicaremos una de las sesiones, será pues información y debate sobre el día que estamos celebrando y por qué. Yo tengo mucha suerte, mis alumnos lo tienen muy, muy asumido. Y luego, bueno, pues sí que haremos alguna actividad más de tipo plástico, más de tipo... Mucho no podemos hacer porque debido a la pandemia nos vemos muy limitados, por ejemplo, a la hora de exponer. El año pasado decoramos pasillos y demás. Este año no se puede hacer eso. Pero claro que haremos, sí, sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias, María. Voy a robarte un último minuto porque ya te dije yo que a mí se me iban a ir ocurriendo preguntas y la iba a liar. ¿Cómo se trabaja? Sobre todo, quiero preguntarte esto aquí en directo para abolir o sacar un poco la polémica, ¿no? ¿Cómo se trabaja la igualdad en un colegio religioso? Pues fíjate que con los niños es muy fácil. Los niños asumen, integran en su vida las cosas muchísimo más fácil que los adultos. Y entonces, bueno, pues para ellos es tan sencillo como que cuando les cuentas el caso de que una niña en países como la India o China hace unos años, o bueno, y hoy en día todavía, en fin, hay ciertos países en los que una niña no es nada, pues te responden, pero voluntariamente, ¡qué injusticia! ¿Y eso por qué? ¿Y por qué una niña no va a poder estudiar? ¿Y por qué? Repito, son niños pequeños, yo estoy con niños de 7 años. Entonces, hay ciertos ejemplos que tú se los pones delante y ellos solos te dicen, ¡qué injusticia! Entonces, partiendo de que en ellos ya existe un sentimiento de igualdad de derechos y de deberes, pues es solamente pegarles un empujoncito, ¿sabes? Pues muchísimas gracias de nuevo, María, por haber estado esta noche aquí con nosotros, por contarnos todas tus experiencias y nada, que pues eso, que muchísimas gracias y que nos veremos, espero verte pronto, ya lo sabes. Muchas gracias a ti, sí, tenemos que vernos, sí, sí. Cuidaos mucho todos. Gracias. Un besazo, María. Bueno, pues aquí está Álvaro. Hola, Álvaro. Yo os abandono ya, que ya he cumplido mi tiempo de trabajo. Son muchas horas este fin de semana, en Relinchu. Son muchísimas horas aquí delante de la luz esta y del ordenador ya. Programación habitual, más la especial por los Goya y ahora por mujeres, pues... Pues son muchas horas, a mí me explotan aquí. Así que yo os abandono ya, te dejo a ti al mando del timón, Álvaro, con tu última entrevistada. Y nada, que muchas gracias a todos los que han estado aquí y a seguir, que queda otra invitadaza todavía. Bueno, Loa, gracias. Muy interesante la entrevista. Nosotros entramos en la recta final del programa de mujeres aquí en Relinchu TV, que queremos dedicar a las mujeres, porque ya llega ese 8 de marzo y para ello vamos a saludar a nuestra última invitada, Rosana Alonso. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pasamos a las 10 de la noche. Sí. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es cómo estás viviendo toda la polémica del 8 de marzo, porque en 2 días se ha levantado una polémica extraordinaria con previsiones de manifestaciones y todo. Sí, bueno, se está viviendo con la tensión que estamos viviendo todo a través de la pandemia y de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y en este caso, pues especialmente por lo que conlleva, digamos, de limitación concreta de una fecha, como es el 8 de marzo, y de una movilización tan especial como es la feminista, que es especial por muchos motivos, pero sobre todo porque aglutina a un número enorme de personas. Entonces, bueno, pues ¿cómo lo estoy viviendo? Intentando ver qué alternativas tenemos para seguir presentes, para que el feminismo siga presente de una forma potente y sólida en todas partes, no solamente en las calles, que también, pero bueno, en todos los entornos y de todas las maneras posibles. Pero sí que no se ha levantado esa polémica con otras manifestaciones recientes, incluso grandes aglomeraciones de hoy, que se han vivido. Es cierto, sí, lo he visto. Sí, es verdad que parece que otro tipo de movilizaciones no son tan incómodas, o esa es la sensación. No obstante, sí es cierto, en honor a la verdad, es que ninguna
moviliza tantísima gente como moviliza el 8 de marzo, por suerte. O sea, es una movilización extraordinaria hasta ahora, todas las que se han hecho en los últimos años. Y bueno, en ese sentido, solo en ese, se puede tener en cuenta el hecho de que las medidas de seguridad tienen que ser máximas, ¿no? Más todavía si cabe. Pero por lo demás, desde luego, no existe... Antes de ir entrando en harina, Rosana, yo antes le preguntaba a Mayalen, futbolista, cómo veía por el espejo retrovisor la evolución del fútbol femenino. Yo te quiero preguntar, ¿cómo has visto la evolución del feminismo en un espacio muy corto de tiempo? Porque, si no me equivoco, desde hace 3 años, que fue la primera huelga feminista, creo que fue hace 3 años, ¿no, Rosana? Más o menos, yo creo que fue hace 3 años. Sí, no sé exactamente, pero creo que sí. Fue una explosión impresionante en cuanto al movimiento feminista. Sí, involucró sí. muchísima mujer joven, sobre todo. No sé ahora con el paso de estos 3 años y la perspectiva no solo de estos 3 años, sino del cómputo global, ¿cómo has visto la evolución del movimiento feminista? Bueno, pues la he visto impresionante, ilusionante, esperanzadora y bueno, con un recorrido que todavía es amplio, pero que ya emerge, bueno, pues algo que es tan importante como una movilización hegemónica, ¿no? Transversal, que abarca a gran número de personas y que cada vez es más amplia. Creo que ha sido necesario en estos 3 últimos años todo este proceso, que tenía que ser, que era probablemente el momento, y que lo que ha comenzado es algo muy grande, que ya es el inicio de algo que va a avanzar muchísimo más allá, que va a ser mucho más amplio y que eso es lo que se ha de mantener y lo que ha de perdurar. Tener un horizonte de ciudadanos iguales y libres, de ciudadanía libre. Yo creo que ese es el horizonte del feminismo, principalmente. Rosana Alonso, que ha sido diputada en la legislatura 11 y 12, si no me equivoco, y aparte diplomada en maestra de educación infantil y primaria por nuestra universidad, por la Universidad de Cantabria. Quizás 2 de los ámbitos en los que menos diferencia puede haber salarial y de cualquier tipo, ¿no? Menos discriminación hay entre hombre y mujer. Sí, en el ámbito, dices, de la educación. Tanto en el de educación como en el de diputado. No, a nivel salarial, a nivel de política o de educación no existe ahí. Hay otro tipo de discriminaciones, pero en este caso concreto salarial no. Dime. Por ejemplo, Rosana, por ejemplo, decías salarial no, pero ¿qué discriminación podemos ver? Entiendo que en el de educación prácticamente no hay discriminación. Bueno, no se trata tanto de discriminación como del hecho de que el patriarcado, que atraviesa absolutamente todo permanentemente, en educación también pasan cosas en ese sentido. Y, por ejemplo, ocurre que hay claustros de infantil y primaria con un número mucho más alto de mujeres y, sin embargo, los puestos de mayor relevancia, de dirección o de algún tipo de liderazgo o responsabilidad potente, por ejemplo, lo tienen hombres. Y eso llama la atención, lógicamente. Cada vez ocurre menos, pero es verdad que es así. Una radiografía de la sociedad, porque si nos vamos a las empresas también pasa lo mismo, ¿eh? Exacto, sí, exacto. En realidad pasa en todos los ámbitos en los que incluso hay mayoría de mujeres, ¿no? Y sí que se han hecho estudios viendo cómo a los primeros años de carrera o de trabajo pues hay más número de mujeres o se desarrollan de una forma mayor, pero a la hora de tomar posiciones de poder y de liderazgo, pues es el hombre el que llega a esos puestos. Luego y pasa también. Sí, dime. Luego nos centramos en el ámbito educativo, si te parece, Rosana. Sí, yo quiero, porque me parece muy interesante y hay mucho de lo que hablar. Quiero empezar hablando de ese Congreso de los Diputados. Allí sí que no hay ningún tipo, no solo salarial, sino ningún tipo de discriminación. Entiendo y espero, ¿no? Como representantes que sois de todos. Verás, ya insisto en que el patriarcado atraviesa absolutamente todo en la vida, todo. El machismo está en todas partes. No somos conscientes de ese patriarcado y de ese machismo. Sí, lo sé. Está, pero no le vemos. Lo sé, pero está. Entonces, es cierto que también en el Congreso, a ver, está en todos los ámbitos, absolutamente en todos, de una manera u otra. La política
También y especialmente porque la política es un entorno especialmente masculino. Entonces, siempre ha estado, digamos, estructurado en base a las formas de ser y de hacer de los hombres. Y, de hecho, lo han ocupado durante mucho tiempo, porque es el espacio de toma de decisiones de nuestras vidas. Y ha sido los hombres los que lo han hecho. Por ejemplo. ¿Cómo, perdona? Eso lo hemos tenido presidentes del gobierno. No ha habido nunca. Eso, sí, por ejemplo. Nunca incluido Segunda República, por ejemplo, una presidenta. Por ejemplo, pero y no solo, las dinámicas habituales en política de competitivas, de determinados tipos de liderazgos, más allá de la ideología en la persona, etcétera, existe también en nuestro país, existe en los parlamentos de nuestras comunidades autónomas y existe también, por supuesto, en el Congreso de los Diputados. Y luego existen también que ahora mismo hay un número más o menos igualitario, aunque debería ser más, de mujeres en el Congreso. Ha costado muchísimo, pero eso no quiere decir que tengan el mismo nivel de responsabilidades, que es de lo que hablábamos antes, ¿no? Y de cómo nos repartimos los roles, como dices tú, sin darnos cuenta o a veces, pues sí, bueno, porque es lo habitual. Y de grupos parlamentarios, la mayoría son portavoces, si no me equivoco. O sea, muy pocas mujeres me vienen que hayan sido recientemente portavozas. En los grupos parlamentarios, pocas, sí. Pero bueno, las ha habido, pero pocas. Como dirigentes políticas, también pocas. Yo, por ejemplo, hay un detalle así que sobre lo que significa también de una forma tan sutil esto de los roles, ¿no? que nos encasillan según lo corresponden a lo femenino o se supone que corresponden a lo masculino. Recuerdo que las comisiones en las que yo trabajaba era en educación, lógicamente, y también en infancia y también en discapacidad, que son los ámbitos, pues bueno, que yo más he trabajado. Y curiosamente, los ámbitos de cuidados o relacionados con la discapacidad, éramos inmensa mayoría de mujeres en mi partido político, que ya no digo en el resto, en el mío era mucho mayor número de mujeres. En infancia había también una diferencia enorme en las mujeres que estaban implicadas en la comisión. Y bueno, en educación era un poco más equitativo porque ya era una comisión que, digamos, se considera con más nivel, quizá, consideraban allí, que no lo considero yo ni mucho menos, por la importancia que tiene a nivel estatal. Pero bueno, en esos espacios era más mayoría de mujeres y en otros, como defensa, la mayoría de hombres era aplastante. Y dentro de un partido también se viven diferencias, entiendo. Bueno, sí, muchas porque tanto en la configuración del partido, en las relaciones entre militantes, ¿por qué? Porque al hombre, al chico, se le educa y aprende a actuar en la vida teniendo una actitud, digamos, sin miedo a exponerse, con actitud de liderazgo, siendo intrépido y valiente en las actitudes, etcétera, ¿no? Mientras que todas estas características en las mujeres, cuando somos niñas, no solamente no se valoran de la misma manera, sino que incluso se penaliza. Cuidado, no vayas a hacer, no vayas a decir, no te pases hablando, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando eres militante, cuando estás en un grupo, en un partido político, por ejemplo, o bueno, puede ser cualquier tipo de agrupación, en un claustro de profesores también puede pasar o en cualquier otro ámbito, es cierto que los hombres hablan más, se les escucha más, se les tiene más en cuenta. Y de hecho, a los hombres les importa más lo que digan otros compañeros hombres que lo que digan las compañeras mujeres. Entonces, esas situaciones también te evita que hables más, tienes, digamos, un miedo intrínseco por el hecho de ser mujer a la hora de participar. Y yo esto lo he tenido que hablar y debatir con muchas compañeras, muchas. Sí. Y hablando, y ya nos centramos en el ámbito educativo, porque me parece muy interesante, ¿cómo hay que educar a las nuevas generaciones? Bueno, pues es que la educación es uno de los ámbitos más importantes de trabajo en todo esto. No solo, porque también es importante... ¿Quién puede cambiar la sociedad del futuro? Hombre, claro, siempre es tiempo, siempre hay tiempo. No solamente es la educación uno de los ámbitos más importantes, porque también están las medidas políticas, están los medios de comunicación, están todo lo que se transmite a través de pantallas, bueno, hay muchas
muchos factores, pero la educación es uno de ellos. Y a nivel de educación, bueno, pues lo que tenemos que hacer es trabajar, lógicamente, la igualdad de una forma transversal. Yo no soy partidaria de asignaturas concretas, sino de forma transversal, permanentemente. La igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato, en fin, todos los ámbitos. Y también y especialmente la concepción, cómo se configura la masculinidad. Porque habitualmente nos centramos en las mujeres, en nuestra forma de ser y de ver y en lo que se atribuye femenino, y bien, y está bien, y tiene que seguir haciéndose. Las mujeres cada vez somos más conscientes y nos estamos trabajando muchos de esos ámbitos, pero falta hacer hincapié en lo terrible que es la construcción de la masculinidad. Terrible porque genera individuos con unas características bastante limitantes, con personas que los hombres tienen dificultades para expresar sus emociones, tienen dificultades para los cuidados, para empatizar en algunas circunstancias. Hay una relación muy competitiva entre compañeros, hay poca afectividad entre compañeros, entonces, o entre amigos. Hay una construcción de la masculinidad que también es muy importante cuestionarse en cómo se trata también a la mujer por el hecho de serlo, etcétera, y que eso ayude a construir una sociedad nueva igualitaria, que es de lo que se trata, que sea igualitaria entre unas y otros. Hablábamos antes de que el movimiento feminista ha entrado muchísima gente joven, ¿no? Que quizás es el gran cambio que ha vivido el movimiento feminista. Pero en cambio, si encendemos la tele, vemos a las manadas, gente joven, vemos incluso violencia de género en gente joven, vemos abuso en gente joven. Al final, ¿con qué gente joven nos quedamos? Quiero decir, ¿cuál es la realidad? ¿O las dos son realidad? Es que la realidad son ambas, claro. Los adolescentes, tanto chicos como chicas que van el 8 de marzo a manifestarse, como las manadas quizás porque la educación sexual no es la correcta. Sí, yo creo que ambas son una realidad, efectivamente. A ver, la parte positiva es que cada vez hay más jóvenes implicadas e implicados en lo que significa el feminismo para nuestra sociedad, en la liberación que supone y en lo necesario que es. Y esa es una gran noticia y hay que seguir en esa línea, hay que seguir fomentando eso. La otra noticia es que evidentemente no todos y que estamos todavía en un mundo, en una sociedad, en una España muy, muy patriarcal. Y que ocurre otra cuestión y es que el hecho de que el movimiento feminista haya sido tan hegemónico y tan fuerte y esté dando pasos tan grandes en tan poco tiempo, está llevando como consecuencia que haya una reacción, que es lo que está pasando con grupos políticos como Vox, con ideas y necesidades de volver hacia atrás, de limitar todos los avances que hemos conseguido y de tener una actitud absolutamente, o sea, de consolidar el machismo, etcétera, ¿no? Y claro, dentro del colectivo joven existe de todo y depende de los modelos que tengan delante, de las necesidades que tengan delante también, de las situaciones que vivan, van a tomar como guías unas cuestiones u otras, ¿no? Yo creo que es muy importante para los chicos jóvenes, para todos, por supuesto, pero los jóvenes en el futuro y son los que van a avanzar, y estoy diciéndolos a conciencia porque me estoy refiriendo a los chicos en masculino, tomar conciencia de la necesidad y de la importancia que es para ellos, como hombres, liberarse del machismo y de la masculinidad. Y de cómo el concepto de feminismo abarca lo que te decía antes, una sociedad más justa, más igualitaria para todos y todas. Y esa dualidad entre los jóvenes, es que me resulta curioso, ¿no? Que en pleno 2021 siga habiendo chicos machistas que incluso que ejerzan violencia machista. Sí, claro, pero bueno, todavía Rosana, perdón, sorprende en la sociedad en general, pero sobre todo entre los jóvenes. Quizás sorprende aún más, ¿no? Sí, bueno, porque los modelos que tiene, primero porque vivimos todavía en una sociedad machista, muy machista, ¿vale? Segundo porque depende también de los modelos que tengan, de lo que haya a su alrededor, y los modelos familiares todavía hay muchas carencias en estos niveles. Hace falta impregnarse, ¿no? Y ponerse las gafas violeta, y eso no es fácil. Ser capaces de identificar los machismos, los micromachismos, todos los macromachismos. A veces no es fácil porque hay entornos en los que ese es el pan de cada día, digamos, ¿no?
Pero no hay que olvidar una cuestión, y es que el ejercicio de la violencia en cualquier ámbito, y con el machismo pasa también, es justamente el momento de descontrol. Es decir, el poder del hombre sobre la mujer en nuestra sociedad es algo intrínseco y está dado por hecho a lo largo de muchísimos años. Entonces, digamos que generalmente para el hombre someter o tener sometida a la mujer en los niveles en los que estamos hablando es algo habitual. Cuando no es así, cuando el hombre se siente débil, cuando ve que no puede controlar, es cuando se desata la violencia. La violencia al final es el pico del iceberg, lo más importante, o sea, lo más importante, digamos, es lo más terrible. La violencia física es lo más terrible y la psicológica. Pero hay que tener en cuenta todo lo que está debajo, que es muy, muy amplio, muchísimo más amplio. Y que ese es el pico que digamos, que genera ya el descontrol. Luego tendremos que preguntarnos, cuando aumenta la violencia, en qué sentido hay un descontrol, ¿no?, de todo tipo, emocional, social, colectivo, de cada caso. Y eso es lo que hay que trabajar desde los centros educativos, desde las políticas sociales, porque, bueno, todo esto hay que trabajarlo con todas las edades, pero es que la juventud es el futuro y es lo que se puede trabajar mejor, además. Sí. Se ha avanzado mucho, ¿no?, en estos años, creo que es evidente, ¿no?, en realidades sociales para las mujeres, pero aún queda mucho camino por recorrer. No sé, ya en recta final del programa, ¿qué crees que es el gran cambio que tendría que haber ahora mismo? Imagínate, Rosana Alonso es ministra de Igualdad, ¿cuál es la gran ley que crees que hace falta ahora mismo? Una ley, la que, si Rosana Alonso fuese ahora mismo la ministra de Igualdad, ¿cuál sería su primera decisión como ministra o como legisladora? Yo creo que la inversión en educación creo que es imprescindible permanentemente. La inversión en formación de educadores en este ámbito también. Y luego es que en realidad no es solamente una, o sea, son muchas las medidas sociales, digamos, políticos, sociales que son necesarias, ¿no? Algunas estrictas, incluso a nivel jurídico puede ser, y otras también a nivel más social, más de dinámicas del día a día, digamos. Pero no te sabría decir. Yo, sobre todo, me quedo con la de educación porque es mi campo, porque es lo que veo cada día, desde niños y niñas muy chiquititos, como es que no nos damos cuenta cómo estamos ya lanzando mensajes desde que son muy pequeñitos. Y tener esas gafas para visualizar esas diferencias y poder corregirlas es casi todo. Comenzábamos la entrevista, Rosana, hablando de un 8M atípico, sí, en el que está habiendo muchas críticas. Quiero despedirme con la pregunta que le hemos hecho a todas las invitadas que han pasado hoy por aquí. ¿Cómo va a vivir Rosana Alonso dentro de unas horas ese 8 de marzo de 2021, que entiendo que no será como se ha vivido otros 8 de marzo? No, claro, es diferente. Pero bueno, como os decía antes, haciendo visible de las mayores maneras posibles el día que estamos celebrando, pero el día 8 de marzo para mí es como el resto de las celebraciones. Es muy importante que esté, es muy importante darle fuerza, pero tiene que ser todos los días, no vale querer un día solo. Tenemos que querer todos los días, ¿no? A la gente que queremos, pues esto es lo mismo, es un trabajo permanente, diario. Y en mi caso concreto, pues me pasa como la compañera anterior. Yo soy maestra, mañana estaré con mis peques de infantil y de nuevo, como cada día, voy a transmitirles la importancia de la igualdad y mañana especialmente haremos cosas especiales. Son muy pequeñitos, pero tiene que ser ya desde el minuto cero. De acuerdo, Rosana, pues muchísimas gracias por compartir esta charla, este rato de charla con nosotros. Gracias a ti, a vosotros. Muchas gracias, Rosana. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Bueno, y así con Rosana Alonso llegamos al final de este programa especial de mujeres aquí en Relinchu TV, donde hemos querido ver en diferentes ámbitos profesionales cómo está la mujer, ¿no? Yo creo que ha sido charlas muy interesantes en las que nos hemos enriquecido todos, así que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado del ordenador, del móvil, de la tablet, de la televisión, etcétera, a todos los que habéis comentado, muchísimas gracias. Creo que era muy importante dedicar hoy este programa a todas vosotras. Mañana es importante que todos reivindiquemos los derechos de las mujeres. Mañana es importante
que luchemos, pero es importante que sea todos los días. Es un tópico, pero todos los días hay que pertenecer al movimiento feminista y todos los días tenemos que luchar por esa igualdad. Muchísimas gracias, estar como siempre atentos a Relinchu TV, que hay programones, que ya mañana empieza la programación habitual. A los que normalmente me habéis avisado, pues que nada, que nos vemos el jueves en el almuerzo. Ya aprovecho para meter publicidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.